Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos hoy viernes 17 de febrero, son las 4 de la tarde, hora de dar inicio a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Actualidad Pública continúa el análisis del 11º Congreso Católicos y Vida Pública, que celebró la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ayer jueves y hoy viernes en Ponce. Con el lema, la propuesta cristiana ante los desafíos de un mundo en cambio, figuras de calibre internacional y local presentaron propuestas y compartieron experiencias sobre la familia, los derechos civiles, el rol de la mujer y la economía global. Hoy se une al panel el doctor Jaime Rosell Granados, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Extremadura, quien presentó la ponencia El Derecho y la Tradición Judeocristiana. ¿Cómo se integra el derecho a la tradición judeocristiana? ¿Cuáles son sus propuestas? Esto y más lo analizamos hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, como cada semana les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándoles la bienvenida a ustedes y a quienes nos acompañan hoy en el panel de Actualidad Pública. Está con nosotros el vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad, el doctor Leandro Colón Alicea. Saludos, Leandro, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Lisa, un saludo muy especial a nuestro distinguido invitado, licenciado Rosell, y a nuestro público que nos acompaña todos los viernes. Bienvenidos. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Leandro, saludos, doctor Jaime Rosell. Gracias por estar aquí y gracias a cada uno de ustedes que sintonizan semana tras semana. Como han dicho los compañeros de panel, tenemos hoy con nosotros como invitado en el programa a uno de los ponentes que ha estado participando esta semana en el 11º Congreso Católicos y Vida Pública, el doctor Jaime Rosell, catedrático de Derecho en la Universidad de Extremadura en España, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Saludos, Jaime. Muchas gracias, saludos, Josean, Lisa, Leandro, muchísimas gracias. Para mí un placer y un honor estar aquí con vosotros en la universidad y en este programa. Bienvenido nuevamente. Como saben y anticipábamos la semana pasada, estos 2 días, jueves y viernes, hemos estado celebrando el Congreso Católicos y Vida Pública. Precisamente acaba de dar conclusión los trabajos del Congreso en esta tarde, reflexionando sobre la propuesta cristiana ante los desafíos del mundo en cambio en que estamos viviendo. El Papa Francisco ha estado insistiendo desde el inicio de su pontificado, en línea con lo que ya advertía Benedicto XVI y en referencia a lo que el Concilio Vaticano II pretendía, anticipar que la realidad en la que estamos no se trata solamente de una época de cambios, sino de un cambio de época, y frente a ese cambio de época, las acciones y la vida de la Iglesia tenían que poder responder a esas nuevas realidades. Entre los temas que estuvimos discutiendo en el Congreso, entra esta idea de la propuesta cristiana y de la relación de la propuesta cristiana con distintas áreas del conocimiento, del pensamiento y de la cultura, una de las cuales definitiva y significativamente es el derecho, y para eso contamos con la presencia del doctor Rosell en estos días, quien estoy seguro nos hablará de su experiencia, pero que ha tenido la oportunidad, entre otras cosas, de trabajar junto a la Iglesia, también desde el lado del gobierno y de la perspectiva del Estado, y con otras confesiones religiosas en el tema de las relaciones entre Estado e Iglesia, derecho e iglesias,
y lo que eso implica para la participación, sobre todo desde una perspectiva como la nuestra, donde estamos tan acostumbrados a que se hable tanto de la separación de iglesia y Estado, y en qué uno se mete y en qué no se mete, y en qué debiera meterse o no debiera meterse, tema que otras veces hemos conversado aquí en este espacio de actualidad pública. Así que aprovechamos que está con nosotros todavía antes de regresar a España y que compartimos con él este espacio de análisis y discusión con todos ustedes. Creo, Jaime, que sería importante, ¿verdad?, a beneficio de todo nuestro público, que nos hables un poco, ¿verdad?, de tu hoja de vida, de tu experiencia, de tu trabajo en este tema y de las cosas con las que te has ido enfrentando en esta discusión sobre cristianismo, derecho y participación. Bueno, muchas gracias, Josian. Sí, la verdad es que, bueno, yo soy profesor en una universidad pública en España de una asignatura que, por ejemplo, sorprendería aquí en América, pero que está muy presente en los planes de estudio en España, en Italia, que es una asignatura que se llama Derecho Eclesiástico del Estado. Tiene que ver un poco con la normativa estatal en materia de libertad religiosa y en materia de gestión de la diversidad religiosa, aparte de el derecho canónico, que se explica todavía en algunas universidades españolas, el derecho matrimonial canónico. Tenemos esta nueva disciplina, que trata de alguna manera de explicar cómo el Estado, cómo la Administración tiene que garantizar y proteger un derecho fundamental, que es el derecho fundamental de libertad religiosa, un derecho que tienen los individuos, pero que tienen también los grupos, en este caso las confesiones religiosas. Por este motivo, aparte de la docencia, durante un tiempo es cierto que estuve trabajando en el Ministerio de Justicia, en lo que era la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas, en la cual lo que había era una interlocución directa con aquellos grupos religiosos, con aquellas iglesias que tenían presencia dentro del territorio. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, una serie de países que teníamos una tradición histórica, en este caso católica o protestante, como puede ser el caso de Alemania, optaron en su momento por establecer en sus textos constitucionales un modelo de relación, por decirlo de alguna manera, con las confesiones religiosas que implicase la cooperación. ¿Cooperación a través de qué? Bueno, pues cooperación en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, a través de acuerdos o de concordatos, ¿no? Es decir, en qué medida el Estado tiene que regular algunas materias que afectan al individuo como ciudadano y por lo tanto le afecta a la legislación estatal, pero al mismo tiempo que le puede afectar como creyente, teniendo en cuenta que como creyente tiene también una serie de obligaciones. Para regular ese conjunto de materias que se pueden ver afectadas, en este caso, por ejemplo, la opción del legislador español fue la de optar por un modelo de cooperación, lo que nuestro Tribunal Constitucional ha llamado laicidad positiva. Lo cual implica que, bueno, pues cuando se producen determinados fenómenos, bueno, pues el Estado a la hora de legislar pregunta también a las confesiones religiosas, de alguna manera, cuando ellas van a ser las destinatarias de esa legislación. Entonces, la verdad es que mi experiencia ha tenido una parte de academia muy interesante, porque, bueno, sabes que tenemos los profesores de universidad, como todos ustedes saben en la mesa, tenemos la mala costumbre de teorizar y muchas veces no bajar a la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo la parte política me ha permitido estar en el día a día, no con las confesiones religiosas, en este caso con la Iglesia Católica, que es sociológicamente y por tradición histórica la mayoritaria en España, pero también con esas minorías que están establecidas y que cada vez van creciendo más, como es el caso de la religión, por ejemplo, musulmana. Que vuelve a hacer una aparición en el territorio y en la historia española. Que vuelve a aparecer en España, es verdad que en este caso de un modo mucho más pacífico, porque aquí ya no se trata de una invasión, sino efectivamente de personas que, como consecuencia de la globalización y de los, en fin, los procesos migratorios, bueno, pues se ha establecido en nuestro territorio, ¿no? Leandro. Sí, nada, en relación a lo que plantea el doctor Rosell, una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿verdad? En la práctica, esa cooperación, ¿cómo ha funcionado en la realidad?
Bueno, le voy a hablar del caso español, pero Sí. podríamos hablar también de lo que está ocurriendo en Portugal, en Italia. En el caso español hay que recordar que nosotros veníamos de una dictadura en la que, bueno, el Estado se había declarado confesionalmente católico, era por decirlo de una manera creyente. Cuando llega la democracia y tenemos el nuevo texto constitucional, reconocemos una serie de derechos fundamentales, entre otros la libertad religiosa, y se decide que el individuo puede practicar su religión en el espacio público, como lo hace en comunidad. Se reconoce también a las comunidades, a los grupos religiosos, la posibilidad de poder gestionar su creencia en el espacio público. Para eso, lo que hizo España, en este caso el Reino de España, fue crear un pequeño departamento dependiente del Ministerio de Justicia, que era la Dirección General de Asuntos Religiosos, que se llamaba, y dicta una ley orgánica. Las leyes orgánicas en nuestro país son aquellas que tienen que regular el contenido de un derecho fundamental. En este caso, dictaron una ley orgánica de libertad religiosa, donde se crea un organismo muy interesante, es una especie de órgano consultivo, se llama la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en la cual están representados, por un lado, la Administración, con aquellos departamentos que tienen algo que decir en materia religiosa, departamento del Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, Defensa, por el tema de las capellanías en las Fuerzas Armadas, es decir, una serie de ministerios. Por otro lado, una serie de expertos, y por otro, y es lo que me parece más interesante, los representantes de las confesiones religiosas con mayor implantación en nuestro país. Y actualmente son 7 las confesiones que están representadas: la Iglesia Católica, los protestantes, los judíos, los musulmanes, la Iglesia Ortodoxa, los mormones, los budistas y los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová renunciaron a estar en ese organismo porque no quieren participar en la administración. ¿Por qué es importante el organismo? Es un organismo que ciertamente no tiene capacidad, tiene carácter consultivo, es decir, no tiene una capacidad decisoria, pero es importante porque es un ámbito en el cual la administración puede escuchar las sugerencias o, en su caso, bueno, pues las opiniones de las confesiones religiosas, de todas ellas, cuando se va a legislar en determinadas materias, ¿no? Entonces, bueno, fue una forma de incorporar a los grupos religiosos a la toma de decisiones. No tienen una legitimación política, evidentemente no son partidos políticos, pero sí que es verdad que es sociedad civil. Y en ese sentido, bueno, pues es la forma que tenemos un poco de relacionarnos con los grupos religiosos en España. Lisa. ¿Cómo definen lo que es religión, verdad, para que se incluya entre el objeto, verdad, de ese organismo consultivo? Bueno, esto es, lo que voy a decir ahora es, claro, estas cosas, por ejemplo, un colega alemán nunca lo entendería. En España definimos lo que es religión definiendo lo que no lo es. Es decir, porque nuestra Constitución nos impide definir lo que es religión. Eso, si lo hiciese, significaría que el Estado toma partido frente a una opción. Entonces, lo que el Estado dice es lo que no es religión. Entonces, todo lo que no sea aquello que el Estado dice que no es religión, por lo tanto, se puede inscribir en un registro público. Uno de los últimos ejemplos, que además acabó en los tribunales y allí tuve cierta culpa, porque entonces estaba yo en el Ministerio, fue la denegación que hicimos de inscripción como religión de la famosa religión del espagueti volador. Que aquí está registrada. Que está reconocida en Estados Unidos, está reconocida en algunos países europeos, ¿no? En nuestro caso, cuando pidieron el ser inscritos como religión, la Administración dijo que no, fueron a los tribunales y en los tribunales también les quitaron la razón. ¿Por qué? Porque lo que vino a decir el tribunal, en este caso dando la razón a la Administración, era que, si bien es verdad que el Estado no puede definir lo que sea religión, sí que tiene que tener mucho cuidado de que no haya un fraude de ley en la inscripción, es decir, que se inscriban cosas o que se inscriban fenómenos o movimientos que intenten o bien ridiculizar a las religiones, como era el caso de la religión del espagueti volador, o que intenten aprovecharse de los posibles beneficios que tendrían al ser considerados confesión religiosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en un equilibrio entre lo que son los tribunales, que intentan garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa a cualquier individuo, a creer en lo que quiera, y por otro lado la Administración, que tiene que velar porque efectivamente no se produzca un abuso
del derecho por parte de algunas personas que lo que van buscando a lo mejor es pues las exenciones fiscales o que van buscando otro tipo de cuestiones. Me parece interesante porque aquí hay otra consecuencia que no se da en España, pero aquí todavía los ministros religiosos cuando casan tienen efectividad civil, ¿verdad? No hay la doble boda de tener que celebrarla religiosamente y civilmente. Y fue uno de los elementos cuando se discutía lo del el espagueti volador. O sea, hasta dónde tú puedes tener a alguien que pueda estar ejerciendo un ministerio controlado por el Estado, como es la concesión de la licencia civil de matrimonio, no por la vía de que es un funcionario público, como sería el caso de los notarios o sería el caso de los jueces, sino por la vía de la vertiente de ministros religiosos. Sí, bueno, nosotros de hecho, es verdad, en España actualmente las personas pueden casarse de 8 formas distintas, teniendo las 8 eficacia civil, ¿no? Serían la Iglesia católica, protestantes, musulmanes, judíos, budistas, ortodoxos, testigos de Jehová y mormones. Pero sí nos importaba mucho que hubiese un registro de ministros de culto. ¿Por qué? Porque todos tenemos claro qué es un sacerdote y cómo una persona llega a ser sacerdote. Pero, por ejemplo, no ocurre lo mismo en el Islam. Un imam no tiene necesariamente por qué pasar por una facultad, en este caso por una escuela de teología islámica. Imam es aquella persona que dirige el rezo los viernes. ¿Esto qué significa? ¿Que cualquier persona que dirija el rezo los viernes en una mezquita puede casar? Nosotros creíamos que no debía ser así, y entonces creamos un registro de ministros de culto en el ministerio precisamente para evitar que pudiese haber algún tipo de distorsión o algún tipo de abuso en este sentido. Lo otro que me llama la atención de tus expresiones ahorita es el concepto de laicidad positiva, porque acá la visión es de la laicidad negativa, o sea, el Estado, como no tiene confesión, tampoco puede involucrarse con cualquier elemento que parezca que está respaldando o adelantando una idea religiosa, ¿verdad? El concepto del Establishment Clause de la Constitución Federal, ¿verdad? El Estado no puede establecer una religión y por lo tanto no puede apoyar de ninguna manera lo que pareciera adelantar los propósitos o principios religiosos, versus la idea del laicismo, ¿no? También como la negación completa de la posibilidad de religión por el Estado. Pero al mismo tiempo el concepto de la iglesia, de las iglesias y de la religión como participante de la sociedad civil, ¿verdad? Que acá muchas veces se plantea, no es que la iglesia no debe expresarse, bueno, pero si la iglesia es un conglomerado de individuos y como conglomerado de individuos hay libertad de expresión, como cualquier otra asociación o entidad que participa de la vida social, habría que reconocerle al menos el mismo alcance de libertad de expresión, ¿verdad? Así que es un contraste significativo en esas dos visiones de la relación del Estado con la Iglesia. Sí, bueno, Estados Unidos, siempre decimos lo mismo, más que hablar de laicidad o no en Estados Unidos, se habla de neutralidad. Estados Unidos es un modelo de neutralidad, es decir, todas las religiones son posibles, todas las religiones se pueden establecer, hay libertad de establecimiento de las confesiones. Nosotros, cuando hablamos de laicidad positiva, es en contraposición a la idea de laicidad negativa. ¿Y qué entendemos que es la laicidad negativa o el laicismo? La laicidad negativa es aquella que lo que propugna o lo que propone es que la religión sea algo que pertenezca exclusivamente a la esfera privada del individuo. Eso supone que se excluye a la religión de tener presencia en el espacio público. Tener presencia en el espacio público no significa convertirte en la religión oficial, significa el poder manifestar tu creencia de manera colectiva, pues por ejemplo en la calle. Eso es cuando hablamos de laicidad positiva. Laicidad positiva en el sentido de que el Estado entiende que lo religioso en abstracto es algo bueno porque ayuda al desarrollo del individuo, y por lo tanto el Estado lo que hace es promocionar que el hecho religioso se pueda desarrollar. Yo pongo siempre el mismo ejemplo a mis alumnos, yo digo, puede haber personas a las que no les guste nadar, pero con sus impuestos se están pagando polideportivos con piscinas. ¿Por qué con mi dinero público se está haciendo un polideportivo con una piscina? Bueno, pues porque el Estado entiende que el deporte es algo bueno y tiene que promocionarlo, tiene que
establecer unas condiciones en las cuales cualquier ciudadano que le apetezca nadar pueda hacerlo. Pues esto es algo parecido. Cuando hablamos de laicidad positiva es que el Estado genere un marco normativo en el cual cualquier persona pueda ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa. ¿Eso qué implica? Implica que la religión, cualquier grupo religioso, pueda también expresar su opinión en el espacio público. ¿Por qué no? Lo pueden hacer los partidos políticos, lo pueden hacer los sindicatos, lo pueden hacer la asociación de amigos de la pesca con mosca. Bueno, ¿por qué los grupos religiosos no pueden opinar en el espacio público sobre cuestiones que les afectan como creyentes, pero también como ciudadanos, ¿no? Entonces me da la sensación de que desde hace algún tiempo la corrección política, me imagino que en Estados Unidos, pero también está pasando en Europa, está haciendo que el discurso que proviene de la religión, sea la que sea, se esté de alguna manera arrinconando y se esté sacando del espacio público. Parece que molesta dentro de determinados posicionamientos políticos, y es un poco lo que intenté explicar el otro día en mi conferencia. Parece que molesta a los legisladores que están empeñados en que exista una ética civil, bueno, pues que los grupos religiosos, frente a esa ética civil, puedan contraponer su propia ética y decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento, pensamos esto otro. Esto no significa que no lo respetemos, pero usted tiene también que saber que hay grupos que opinan distinto a estas otras personas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo en Europa y quizás en Estados Unidos se está planteando esa batalla, ¿no? La batalla de la libertad de expresión frente, bueno, a determinadas situaciones que nos dicen que hay que ser políticamente correcto, ¿no? Que sería establecer como un gobierno laicista de hecho, ¿no? Bueno, yo voy a decir que es el intento de establecer una religión política. Bueno, y en Europa, desgraciadamente, hemos tenido ejemplos de religiones políticas en el siglo XX. El nazismo y el marxismo son religiones, o fueron religiones políticas, ¿no? Y ya sabemos a dónde nos llevaron. Claro, y en esa misma línea, el entonces catalogar al discurso religioso en ocasiones incluso como discurso de odio, buscando prohibirlo. Efectivamente, es decir, de hecho, nosotros en Europa es verdad que tenemos una regulación de lo que es la libertad de expresión que es muy distinta a la que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos en ese sentido tiene una jurisprudencia en la que la libertad de expresión prima sobre otros derechos cuando hay un conflicto, como podría ser el derecho a la libertad religiosa, y en Europa, en cambio, quizás por nuestra tradición histórica, somos mucho más cuidadosos y entonces la libertad de expresión se restringe más. Bien, ha empezado a ocurrir que, sobre todo en los últimos años, algunos ministros de culto, católicos y protestantes, han intentado o han sido llevados a los tribunales alegando que estaban emitiendo un discurso de odio como consecuencia a lo mejor de que habían manifestado una posición contraria pues a la ideología de género, ¿no? Entonces eso, claro, plantea un debate, y el debate es en qué medida yo puedo restringir la libertad de expresión, por ejemplo, a un grupo religioso, cuando no la estoy restringiendo cuando se trata de un partido político. Entonces usted me dirá, bueno, ya, pero es que el partido político lo que está es expresando una ideología. Y yo digo, ya, pero es que el mensaje religioso es un mensaje religioso para el creyente. Pero cuando lo escucha gente que no es creyente y se molesta, ese mensaje religioso se convierte también en un mensaje político o religioso político. Por lo tanto, debería tener también el mismo tratamiento que tiene el discurso político. Si permitimos que en la esfera pública haya discursos distintos en el ámbito de la política, ¿por qué no podemos permitir que pueda haber discurso religioso contrario a algunos discursos políticos? Y tan pronto te metes en la censura del contenido, terminas, al menos en el derecho nuestro, en una violación también del derecho a la libertad de expresión. Por supuesto, claro. Y limitas el derecho del individuo. Si yo como católico no puedo hablar desde mi fe de determinadas cuestiones, porque se me está acusando de llevar un discurso de odio, usted está limitando mi libertad de expresión. Por lo tanto, se está lesionando el derecho del individuo también.
y cómo hacer eso en la esfera pública, que fue parte de la discusión que tuvimos en el Congreso de estos pasados 2 días, será el tema de nuestra conversación. Tan pronto regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 17 de febrero del 2023. Como saben, hemos estado celebrando estos 2 días el 11º Congreso Católicos y Vida Pública aquí en nuestra universidad, y en el programa de hoy estamos conversando con uno de los ponentes en el Congreso, el doctor Jaime Rosell, quien nos visita desde España y quien ha estado conversando con nosotros durante la primera parte del programa y ayer en el primer día del Congreso sobre el tema del derecho y la tradición judeocristiana y de la participación y el reconocimiento jurídico de la participación de la Iglesia en los asuntos públicos, y cuando hablamos de la Iglesia, en primer lugar de los creyentes mismos que conformamos la Iglesia. Una de las cosas que el doctor Rosell nos planteaba es precisamente la idea de la libertad religiosa como fundamento de las demás libertades humanas. Yo le decía a mis alumnos el otro día que para mí la libertad más importante es la libertad de creer, porque cuando uno tiene libertad de expresión es para poder expresar aquello en lo que cree, cuando uno tiene libertad de asociación es para poderse asociar con aquellos que creen como uno y adelantar un propósito, sea religioso, sea político, sea de alguna otra categoría. O sea que es ese poder participar libremente y poder vivir libremente y poder vivir públicamente la fe, que era el tema con el que cerrábamos la primera parte del programa, viene a ser un elemento central y fundamental, no solamente para nuestro ordenamiento jurídico y nuestra cultura democrática, sino también para el reconocimiento adecuado de la propia libertad de cada uno, obviamente con respeto de aquellos que no creen de la misma manera, como nos ha dicho el Papa, presentando la propuesta cristiana y el testimonio cristiano, no desde la imposición, no desde el proselitismo, sino precisamente desde la propuesta concreta que se hace viviendo las exigencias del Evangelio, las exigencias de ese encuentro con Jesucristo que debe transformar la vida de todo cristiano. Así que continuamos en esta conversación con el doctor Rosell, a quien de nuevo le damos las gracias por acompañarnos en esta tarde. Leandro. El pasado programa de Actualidad Pública lo dedicamos al Congreso de Católicos y Vida Pública, y yo comentaba que la importancia de que las universidades se inserten en la vida pública, que opinen sobre los problemas del país, etcétera, etcétera, etcétera. En una conversación que tuvimos previo al programa con el doctor Rosell, comentábamos brevemente sobre eso precisamente, o sea, la importancia de que en este caso los católicos se inserten, opinen, den su opinión, o sea, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera, en la vida pública, porque es una responsabilidad cristiana y es una responsabilidad universitaria. Y me gustaría que el doctor Rosell abundara un poquito sobre eso, su parecer. Sí, Leandro, sí, como ha dicho Leandro, efectivamente hablábamos fuera de cámara, como dicen los periodistas, sobre la necesidad de que de alguna manera el cristiano, en este caso el católico, se vuelva a implicar en lo que es la cosa pública, ¿no? Como diría el otro. Evidentemente, claro que la gente, que los políticos tienen creencias y además de una ideología, pero muchas veces, o al menos la percepción que tenemos en Europa, quizás también por ese pasado, por esa tradición histórica, tenemos la percepción de que la creencia hay que dejarla siempre a un lado cuando se está gestionando la cosa pública. Y a mí me parece que es un error, me parece que es un error. El Papa lo ha dicho alguna vez, hay que tener una fe confesante, no una fe vergonzante. Es decir, parece que en ocasiones nos da vergüenza decir que somos católicos, pero incluso en grupos de amigos. Es decir, ya no estoy diciendo que uno utilice un periódico, una televisión o una tribuna para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que
ha llegado un momento en el que, bueno, estamos en un cambio de época, ¿no? Decía José al principio del programa, en el que los católicos tenemos que dar un paso al frente y empezar a dar nuestra opinión frente a determinadas cuestiones o frente a determinados conflictos que se están planteando en la sociedad. Y no debemos tener miedo. Cuestión es distinta que en ocasiones pueda haber consecuencias, ¿no? Pero bueno, mucho peor lo pasaban los pobres primeros cristianos cuando se los comían los leones, ¿no? O sea, nosotros afortunadamente ese tiempo ya pasó, pero es verdad que sí que creo que el católico debe volver a dar un paso adelante. Hay temas concurrentes pues de interés para, por ejemplo, pues un creyente cristiano y el Estado, como pueden ser la educación, el matrimonio, cómo, ¿verdad?, hacer compatibles quizás leyes que atenten a ese derecho que tienen los padres de educar a sus hijos y pues políticas o ideologías que desee meter el Estado en la educación pública, o sea, cómo compatibilizar pues esos deberes que tengo como ciudadano y esos deberes como cristiano. Bueno, ahí yo creo que la herramienta que tenemos hoy en día es el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, ya no es un problema de los países, es un problema de que los propios textos internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, habla del derecho de los padres a poder elegir la formación religiosa de sus hijos. Eso implica no solamente que a un niño en un colegio le puedan o no dar clase de religión, lo cual es muy discutible. Lo que sí está claro es que a un niño no le pueden enseñar algo que sea contrario, en este sentido a lo mejor, a los valores morales de los padres, siempre y cuando sean efectivamente valores ciudadanos. Si estamos hablando de una ética ciudadana que sea común y que haya sido aceptada por la mayoría de la sociedad, no hay ningún problema. El problema es cuando grupos minoritarios pretenden imponer una determinada visión o concepción de la vida, cuando eso no ha sido, no voy a decir pactado, pero al menos no ha sido puesto en debate con otros grupos de personas normalmente mayoritarios que opinan distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la herramienta que tenemos actualmente es ese derecho a la objeción de conciencia. Lo que pasa es que, y por eso ahí sí que creo que el católico tiene que dar el paso adelante, yo creo que antes de llegar a la objeción de conciencia deberíamos tener la posibilidad de que cuando las normas se están elaborando, el poder discutir con el legislador sobre esas medidas que se van a adoptar, que es algo que los politólogos y los sociólogos se cansan de decir y que en definitiva yo veo que no termina de existir, que es la implantación de modelos de gobernanza en este tipo de cuestiones. La gobernanza no es ni más ni menos que eso, que dar la posibilidad a los grupos sociales de poder intervenir en los procesos de elaboración, ¿no?, en este caso de las normas. Bueno, pues implantemos modelos de gobernanza en los cuales los grupos sociales significativos, en este caso los grupos religiosos, pues tengan algo que decir, pues a lo mejor cuando se está elaborando pues una ley que va a despenalizar el aborto, o cuando se quiere legislar sobre la cuestión de la eutanasia, o cuando se quiere hablar de cuestiones de bioética. De eso un poco se trata, ¿no? Y para eso es necesario, bueno, pues que nos hagamos ver o nos hagamos sentir frente a los poderes públicos. Y ahí entra no solamente el tema de la participación, entra el tema también de la capacidad de hacer consensos, reconociendo que no siempre uno va a obtener el resultado completo que desea. O sea, que hay puntos donde uno tiene que decir, bueno, tengo que participar para asegurarme que esto, usando una expresión muy común entre nosotros, sea lo menos malo posible, ¿no? Y no renunciar a la participación si lo que va a resultar de ahí no es completamente acorde con lo que yo pienso y quisiera desde cualquier perspectiva. Efectivamente, no se trata de que yo tengo razón y tú tienes que asumir lo que yo digo, pero al menos sí que puedas darme una salida en el caso de que la legislación que se vaya a imponer no sea aquella con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ser sensible a las distintas sensibilidades. Muchas veces
se legisla para la minoría y uno se olvida de la mayoría, porque parece que la mayoría lo aguanta todo, ¿no? Bueno, pues la mayoría, como digo yo, también tiene su corazoncito, entonces en este sentido, cuando uno legisla, pues tiene que legislar para todas las sensibilidades, ¿no? Habló ahorita de esa corrección política y realmente el lenguaje puede ir como cambiando mentalidades. Estaba pensando al escucharle hablar sobre a veces esa imposición de ideologías en el Estado que quitan derechos a personas creyentes, pues la palabra, el verbo adoctrinar usualmente se usa poniendo como sujeto la religión y no se ve como que adoctrina a la hora de hablar del Estado manejado por grupos pequeños de presión, por esas minorías, ¿verdad?, que no son conocidas como religiones, pero que desean imponer su ideología, ¿no? Entonces, pues sí, ya nadie quiere como ser tachado de que estás adoctrinando con tus creencias, ¿verdad?, a los demás, o quieres imponer tu religión sobre los demás, que a veces también se marginan a creyentes que busquen, pues, no sé, tener participación a la hora de estar elaborando leyes. Sí, yo un poco lo que dice también el Papa Francisco, no se trata de excluir a nadie, sino se trata de incorporar a todos en ese debate. Y todas las ideas son válidas, y todas las ideas son discutibles, y todos tenemos puntos de vista distintos. Incluso dentro de la propia Iglesia Católica puede haber diferentes sensibilidades, pero eso no significa que yo tenga que excluir aquello que no me guste. Y este es el problema. Yo creo que hoy en día, o al menos en una parte de Europa está ocurriendo, lo religioso se quiere excluir del debate político porque no es cómodo, tener que escuchar determinadas cuestiones, ¿no? Yo decía ayer o antes de ayer, en España se producía, curiosamente, una declaración conjunta de diferentes confesiones religiosas. Estaban la Iglesia Católica, los protestantes, los judíos, los musulmanes y la Iglesia Anglicana, manifestándose en contra de la legislación que sobre el aborto tenemos en nuestro país, ¿no? Bueno, pues ya no es solamente la Iglesia Católica, oiga, es que ya hay más grupos y diferentes sensibilidades religiosas que están un poco en la misma idea. Ustedes han preguntado, bueno, da la sensación de que no. ¿Por qué? Porque se ha decidido que eso es un tema que no tiene por qué intervenir las confesiones, ni tiene por qué afectar a las personas, pero es que sí que afecta a las personas, y afecta, por ejemplo, al personal médico, que tiene a lo mejor que intervenir en una interrupción del embarazo en un hospital público porque la ley le dice que esa persona puede someterse a dicha interrupción y él por motivos de conciencia pues se encuentra con un problema, ¿no? Bueno, pues un poco lo que le decía a Josian, estando de acuerdo con que las leyes se dictan en el Parlamento, que es el que tiene la legitimidad, hombre, también yo creo que el Parlamento, si es verdad que representa a la soberanía popular, debería mirar un poco hacia aquellos que cada 4 años les eligen y preguntarles, porque no es verdad que el votante dé una carta blanca durante 4 años al político. Y se queda callado los restantes 4 años. Y que cambiarlo al final de esos 4 años tampoco es una garantía de que se revierta los errores cometidos durante el periodo si uno no protesta, pudieran acentuarse, ¿no? O pudieran acentuarse. Alejandro. Sí, cómo no. Sí, en esa línea que se trae el tema como un ejemplo, el tema del aborto, y también en una conversación previa al programa, y me parece que es importante que el doctor Rosell pueda abundar un poquito sobre eso, porque en Puerto Rico ha habido un debate reciente sobre ese asunto, y es la diferencia entre lo que es el derecho al aborto y despenalizar el aborto. Me pareció importantísimo eso. Sí, bueno, no, comentábamos sí, efectivamente que yo a mis alumnos en la Facultad de Derecho, cuando hablamos de la legislación sobre el aborto, yo siempre digo lo mismo, no es la ley del aborto o la ley del derecho al aborto, sino es la ley de despenalización del aborto. El aborto está prohibido, al menos en la legislación española está prohibido el aborto. Lo que ocurre es que en determinados supuestos se despenaliza la práctica del aborto. Es decir, no se persigue, pero no es un derecho que yo tenga a abortar, no, es que en determinados supuestos
yo me puedo acoger a la posibilidad de interrumpir el embarazo. Algunas situaciones particulares. Efectivamente, en unas situaciones particulares. Y yo creo que eso es importante porque cuando el mensaje que se da es otro, se produce la confusión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que lo que hace cuando el legislador regula, lo hace para regular algo que tiene que ser excepcional, no que tiene que ser lo normal, sino lo excepcional. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Y la diferencia ahora en el ordenamiento jurídico americano de decir que no es un derecho constitucionalmente protegido y que por lo tanto queda a discreción de los estados tratarlo desde la penalización o la despenalización según la legislación propia de cada uno. Sí, de hecho ya pasó también en Europa. Macron en un momento determinado dijo aquello de que el aborto, el derecho al aborto era un derecho fundamental. Claro, evidentemente una serie de países de la Unión Europea se echaron encima de él y le dijeron de ninguna de las maneras, porque no es un derecho, es simplemente que el legislador en determinadas situaciones permite que eso se produzca, pero en ningún caso tiene que ser lo normal, es la excepción. En las Naciones Unidas también se quiso establecer como derecho en algún momento. Sí, bueno, es que efectivamente hay algunas ideologías que mantienen ese tipo de ideario, ¿no? Bueno, pues frente a esas ideologías, pues a lo mejor lo que hay que contraponer, ¿no?, es lo que piensan distintas confesiones religiosas, tan alejadas entre ellas como podría ser el Islam del cristianismo, del judaísmo. Bueno, pues miren ustedes, resulta que toda esta gente que parece que no se quieren entre ellos, al final, en lo fundamental, coinciden. ¿Y qué es lo fundamental? El derecho a la vida, la dignidad de la persona. Claro. Pues esto yo creo que el legislador también debería reflexionar sobre ello, ¿no? Y al final nadie podría pretender decir que se puede prescindir del ideario y de la cultura cristiana para hablar de derecho y hablar de nada más, porque ¿dónde quedaría todo el tema de la libertad? Si uno prescinde del tema de la dignidad de la persona humana y de una visión antropológica, humanista, como fundamento del ordenamiento y de la figura del sujeto mismo, del derecho como es el ser humano, que es uno de los problemas también serios con el tema del aborto, ¿no? O sea, dejas de ver a la persona como sujeto porque empiezas por no reconocerlo como persona, que al final es una de las muchas cosas que provoca la ideología de género. ¿Cuánta gente no hay que parte de soy un ser indeterminado? Entonces, pues cuando hay una indeterminación sobre quién eres, al final, ¿qué derechos tienes? Pues terminas negando el propio derecho al derecho, si uno quisiera llamarlo de esa manera, con todos esos supuestos, y pretender decir que el cristianismo no tiene nada que decir sobre eso es renegar de la idea misma de libertad. Sí, yo creo que es evidente que la influencia en el derecho occidental la influencia judeocristiana es más que evidente. Yo lo comentaba en la conferencia, la idea de dignidad, la idea de libertad, de igualdad, de solidaridad, son conceptos cristianos. La idea de bien común de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, existe un bien común, porque si no existiese una idea de bien común, todo el mundo buscaría el bien individual y entonces estaríamos en una libertad personalista, y no, la libertad tiene que ir dirigida también a conseguir el bien de la sociedad. Que en definitiva, esa idea de bien común, yo es lo que entiendo, esa idea de Santo Tomás del bien común, es lo que permite fundamentar la teoría de los derechos fundamentales. Es lo que nos permite hablar de unos valores comunes, ¿no?, de una ética común. Y eso tiene que ver con que los derechos fundamentales, y yo sé que lo que voy a decir a lo mejor puede haber algún filósofo del derecho, algún jurista que no le guste, pues los derechos fundamentales tienen su raíz en la ley natural. Los derechos fundamentales, es verdad que en Naciones Unidas en 1948 los escriben una serie de juristas, por lo tanto dicen, no, es que es una construcción humana. Sí, es una construcción humana, pero que parte o que tiene sus raíces en una ley natural, ¿no? Y esa un reconocimiento de algo que tiene evidentemente una influencia judeocristiana, lo cual lo han dicho por activa y por pasiva
San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Quien quiera negar la influencia del cristianismo en la concepción de los derechos fundamentales está negando una evidencia, ¿no? Bueno, están negando incluso la existencia misma de lo que hoy llamamos derechos de gentes, porque el primer tratado de derechos de gentes surge dentro de esa idea convitoria, ¿no? En el monasterio, en el convento de los dominicos de Salamanca. O sea, a dónde estaría todo el concepto de lo que hoy incluso llamamos derecho internacional respecto a eso si no fuera por esa intervención. Efectivamente, y eso es lo que hace que, por ejemplo, a raíz de estas teorías de Francisco de Vitoria y además del Ius Gentium, bueno, pues que por ejemplo al que no era católico, al indígena, por ejemplo, en el caso de la conquista de América, bueno, pues no se le matase, es decir, pues ya tiene alma y por lo tanto hay que respetarlo, es decir, cosa que por ejemplo en otras religiones pues no ha sido así, no ha sido así. Entonces, y en última instancia el bien común, volviendo a lo que se está comentando ahorita, tiene como fundamento el amor al prójimo, echando al lado el interés personal, que es el mensaje cristiano fundamentalmente. Exactamente. Esa es la cuestión. Sí, sí. Y yo creo que un poco a eso tenemos que volver, ¿no? Sí, no sé si es amnesia lo que tenemos, que pensamos que la libertad pues empezó a defenderse a partir de la Revolución Francesa o de la Revolución de Mayo de 1968 en el tema sexual, no sé, pero quizás es que olvidamos las raíces de estos valores fundamentales. Bueno, es amnesia selectiva, ¿no? En el fondo es amnesia selectiva. Porque luego, sí. No, y luego volver pues a una libertad, es decir, que hay que ejercerla en comunidad, es decir, porque cuando uno piensa solamente en su propia libertad, eso le termina destruyendo. Yo creo que todos queremos ser libres, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en pos de un, como hemos dicho antes, un bien común para toda la comunidad, porque es la única manera de avanzar y porque al final ese es el mensaje, ¿no? Porque uno vive en comunidad, en comunión, esto es lo verdaderamente importante. Le decía a mis estudiantes el otro día que por eso mismo me parece que un error seguir insistiendo en esa idea de que tus derechos terminan donde empiezan los míos o los míos terminan donde empiezan los tuyos, porque implica la cancelación de los derechos de uno frente al otro. Realmente es cómo hacemos que tus derechos convivan con los míos y eso implica límites, ¿verdad? Y ningún derecho puede ejercerse de forma absoluta, pero implica límites para la convivencia. Y límites para la convivencia que implican también una equidad distributiva, que implican también un desarrollo pleno de la persona y que tienden entonces a la consecución del bien común como propósito no solamente de la doctrina social o del mensaje del Evangelio, sino como propósito del ordenamiento y en el ordenamiento no solamente el jurídico, como ha insistido Leandro tantas veces, el ordenamiento económico también y el ordenamiento político que tiene que propiciar una distribución equitativa de los bienes entre los individuos y de la participación de los individuos en los procesos, ¿verdad? Así que esa relación no se limita a uno de los campos, a uno de los ámbitos, sino que tiene que darse en todos los demás contextos de la vida. Sí, sin duda ninguna. La ley tiene que tener muy cerca la moral y la ética, no la puede perder de vista. Porque una ley sin moral o ética termina siendo una ley injusta en ocasiones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que, bueno, pues que la moral o la ética también esté presente, ¿no? Es claro. No tenemos tiempo para mucho más, pero queremos agradecerle al doctor Rosell, no solamente que nos haya acompañado en el programa de esta tarde, sino también a lo largo de esta semana, con motivo del Congreso Católicos y Vida Pública, su segunda visita a nuestra universidad, que esperamos que sea la segunda de muchas otras que se den en el futuro. Agradecerle a los que estuvieron participando del Congreso de esta semana, como ponentes, como asistentes, aquellos que se conectaron a través de las redes y del sistema de Zoom a participar o a estar aquí presencialmente junto a nosotros. Y les recordamos que todas las conferencias van a estar disponibles a través de la página web. Pueden visitar el registro congresocatólico.pucpr.edu y allí tendrán los distintos enlaces para poder hacerlo de esa manera. Y les recordamos que la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí, como cada viernes, por Actualidad Pública. Nos vemos entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.